ver algo interactivo, ¿no? La verdad es que este tema lo encontré en Maya Click, ¿sí? Y la verdad me pareció interesante. Entonces, por favor, prestemos atención. Dice columna, termometría y dilatación. Un cuerpo después de exponerse a un aumento en su temperatura, incrementará su tamaño longitudinalmente. A este proceso se lo llama dilatación lineal. Entonces usted puede ver, aquí está una varilla de forma circular en un horno y por más que se le caliente o por más temperatura que adquiera, recuerde que se va a dilatar linealmente, ¿sí? Dilatación lineal. Entonces ese es el ejemplo claro que tengo aquí. Acá, esta máquina, mire, han pasado ya siglos y sigue siendo la misma para hacer el mismo trabajo. Se le conoce como pirómetro, ¿sí? Eh, es un instrumento que sirve para medir los coeficientes de dilatación lineal. Como usted puede ver, no es difícil decir el mecanismo. Se supone que usted coloca la varilla y le empieza a calentar. Mire, aquí está un mechero de Bunsen. Usted le empieza a calentar y si usted analiza, si se alarga, el pirómetro se empieza a mover. ¿Sí? Entonces, para acá será una dilatación positiva y para el otro lado una dilatación negativa. ¿Cuándo cree que se irá para este lado, para el negativo? ¿Cuándo piensa usted que se irá para negativo? Jiménez Daniela, ¿cuándo cree usted? La verdad, Listen, no tengo una idea de cómo se iría. No, alguien. La mitad. O sea, aquí está, ¿no es cierto? Cuando no hay temperatura. Recién le va a empezar, mire. Si le pone mucha temperatura, la varilla se alarga, ¿sí? Y el pirómetro se irá para acá, ¿no es cierto? Para este lado de aquí. ¿Cuándo se irá acá? Acá. ¿Cuándo cree usted? Carlita, ¿cuándo cree usted? Puede ser cuando se encoge. Ya, muy bien. ¿Y cuándo se encogería? Cuando se le coloca al frío, ¿no es cierto? Entonces es evidente, muchachos. Si pongo calor, será positivo. Si pongo frío, será negativo. Entonces, pilas con eso. Y acordarás, ¿no? El nombre completo es el pirómetro de cuadrante. Y no se olvidará que sirve para medir coeficientes de dilatación lineal. Entonces, mire, aquí es el resumen chévere de este libro. Dice, el calor dilata los cuerpos produciendo un aumento de longitud a causa de la separación de sus moléculas con disminución de su densidad. Al elevar la temperatura de la barra horizontal, ésta se dilata y empujará la base de una aguja que gira sobre la escala. Entonces, mire, tenemos unas par preguntas. A ver, vamos, la primera. Eh, Empecemos por los que tienen apagadas las cámaras, ¿ya? A ver, vamos, Bonilla. Dígame, profe. Mire la pregunta, dice, la dilatación lineal se refiere a el aumento superficial, el aumento volumétrico o el aumento longitudinal. ¿A qué se refiere la dilatación lineal? A la B, dicen, a la segunda. ¿Seguro?
¿Está, Mm, está de acuerdo Andrés Rodríguez? ¿Qué, ¿Qué profe? opina? Mande. ¿Qué, profe? No lo escuché, disculpe. La pregunta, mira, está en su compartida. La primera pregunta dice, la dilatación lineal se refiere a... No, No, profe. preste atención, preste atención. Cadena, ¿cuál cree que sea? Yo creo que es longitudinal. Longitudinal, ¿no? Sí puede ser porque decía lineal, ¿no? Entonces comprobemos, mire. Ah, muy bien, cadena, excelente. Si estuviéramos en vivo, le pusiera una estrellita en la frente. Pues mira, la otra, vamos. La dilatación lineal de un cuerpo se debe a la disminución de la temperatura, al incremento de la temperatura o a la compresión del cuerpo. Vamos, Chacha. Chacha Leslie, puede escribir la A, la B o la C. Chachita está por ahí. No, que conste, ¿no? A ver, vamos. Muyo, ¿cuál cree que es la respuesta? Luisa, ¿podría volver a leer, por favor? Es que en mi computadora sale borrosa y no le escuché bien, por favor. Ah, dice, la dilatación lineal de un cuerpo se debe a la disminución de su temperatura, al incremento de la temperatura o a la compresión del cuerpo. Al aumento de temperatura. Ah, a ver, veamos, dice, al aumento de temperatura. Listo, muy bien, excelente, ¿no es cierto? No está nada complicado. Gracias. Y la última, Ceballos, ya usted la última, ya, la más fácil. La unidad del coeficiente de dilatación lineal es centígrados a la -1, centígrados a la -2 o centígrados al cuadrado. Ronald, me parece que la última. ¿le parece? ¿Será? ¿Qué opina Paredes? La primera, creo, Liz. Ya, la primera, dice, ya. Listo, mire. Si se da cuenta. Entonces, si usted analiza, eh, por ejemplo, estas son preguntas de prueba, o sea, son preguntas de examen. Y yo la verdad no le veo complicado, ¿sí? Así que la idea era, la principal idea de esta parte de la clase es que se acuerde del pirómetro, que se acuerde que es una dilatación lineal, ¿sí? Entonces esos son los dos objetivos de esta clase. Ahora le voy a compartir un video y el video tiene preguntas, ¿sí? Así que usted póngase las pilas, vamos viendo el video y vamos contestando. ¿Hecho? Entonces, listo. Me confirma si usted puede ver el video, ¿ya? Esperemos un ratito. Espéreme ahí un ratito.
Todos estamos relacionados con el calor y sus efectos, ya que éste cotidianamente se genera de diversas formas. Una de las principales manifestaciones del calor es la variación de temperatura, hecho que podemos comprobar con ayuda de un termómetro. En ocasiones, los términos calor y temperatura suelen confundirse. No obstante, son conceptos distintos, aunque estrechamente relacionados. La temperatura depende del movimiento irregular y desordenado de las partículas que constituyen la materia. Entre mayor agitación presente en dichas partículas, mayor será la temperatura, independientemente de su tamaño y cantidad. Esto se debe a que la temperatura corresponde al promedio de la energía cinética de las partículas de un sistema. Listo, primera pregunta dice, el calorímetro es un instrumento que se encarga de medir las cantidades de calor que solo liberan distintos cuerpos. ¿Verdadero o falso? Vamos, ¿quién está por ahí? García. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya veamos, verdadero. Nada negado. Porque mire, dice que solo las cantidades de calor sobre distintos cuerpos. Se supone que es sobre todos los cuerpos. Ya no hay problema. Vamos, sigamos. Por lo que, si medimos la temperatura del café que está en la jarra y el que se encuentra en la taza recién servida, notaremos que es la misma, independientemente de la cantidad de café que contenga. Pero si en lugar de referirnos a la temperatura, hablamos de la energía térmica contenida en la taza y en la jarra, ¿consideras que habrá la misma cantidad en ambos recipientes? A diferencia de la temperatura, la energía térmica o calorífica corresponde a la suma de la energía mecánica, asociada a los movimientos de todas las partículas que hay en un sistema. Únicamente se puede cuantificar en función de la cantidad que un cuerpo cede o gana al ponerlo en contacto con otro que tiene diferente temperatura. La energía térmica que Luego le paso el video, tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El internet será? un cuerpo cede o absorbe se denomina calor. Esta energía siempre pasa del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor, hasta que ambos igualan su temperatura. Estado que se conoce como equilibrio térmico. Por experiencia, sabemos que la cantidad de calor que se requiere para hervir 1 litro de agua no es la misma que para hervir 5, aunque inicialmente se encuentren a la misma temperatura. Así como tampoco se empleará la misma cantidad de calor y de tiempo para cocinar en un recipiente de aluminio que si lo hacemos en uno de barro, pues cada material tiene una capacidad diferente para absorber el calor. Vamos. Aquí esta le voy a ayudar yo, ¿no? Mire, dice, la temperatura de equilibrio de una mezcla es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferente temperatura,
¿sí? Entonces no se olvide. Por ejemplo, al rato que usted coloca el café en una taza, la taza tiene otra temperatura, pero pasa el tiempo y empieza a igualarse a la temperatura del café. Entonces a esto se le conoce como temperatura de equilibrio, ¿sí? No se olvide de eso, importante. Es decir, una misma cantidad de energía térmica suministrada no produce el mismo aumento de temperatura en todos los materiales. Esta propiedad se denomina calor específico y se define como la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Se expresa en calorías por gramo grado Celsius. Aunque pueden emplearse otras unidades. Los ejemplos anteriores nos ayudan a comprender por qué la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo está en función de su masa, del tipo de material que interviene, así como la variación de temperatura que experimenta. Vamos, dice, la capacidad calorífica específica se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. ¿Verdadero o falso, Ordóñez? Verdadero. Verdadero, veamos. Muy bien, excelente. No se olvide, la capacidad calorífica. Vamos. Imagina que mezclas café y leche en un termo eficiente, en el que no hay pérdida de energía térmica hacia el exterior, y quieres saber la temperatura de esta mezcla. ¿Cómo la calcularías? Basándonos en el principio de la conservación de la energía, decimos que la suma del calor cedido y el calor ganado es igual a 0. Es decir, no hay pérdida de energía. Además, si conocemos la cantidad de café y de leche que se mezclan, sus temperaturas iniciales y tomamos el valor del calor específico del agua por ser principal componente de ambas sustancias, construiremos una ecuación que nos permitirá calcular la temperatura final de la mezcla. Primero, establecemos la ecuación para el calor que cede el café. De la misma forma, lo hacemos para el calor ganado por la leche. Al sumar ambas ecuaciones, e igualar a 0 la ecuación resultante, obtenemos el valor de la temperatura final. Si en lugar de preparar un café con leche quisieras enfriar tu bebida favorita agregándole hielo, ¿cuánto hielo tendrías que agregarle para que quedara a la temperatura que deseas? ¿Qué consideraciones habría que tomar en cuenta debido al cambio de fase que sufre el hielo? Dice, selecciona una o más alternativas. ¿Qué formas de transferencia del calor existen? Entonces mirará, en su libro estaban, ¿no? Existen 3, la radiación, la conducción y la convección. ¿Sí? Entonces no se olvide, si alguien le pregunta o en una prueba y la misma, usted ya sabe que existen 3 formas de transferir calor: radiación, conducción y convección. Investiga al respecto
y comparte tus conclusiones con tus compañeros. Listo. ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué le pareció? Claro que por allá nos equivocamos en Unita García, pero bueno, una no es ninguna. ¿Qué le parece? Reynoso, ¿le gustó el video? ¿No le gustó? Sí, creo que fue una forma muy buena de interactuar. Ah, ya chévere. Así vamos a ver si trabajamos en algunas clases. A veces yo digo, siempre estamos haciendo solo ejercicios, pero tenemos que hacer cosas diferentes. No se olvide que vamos a tratar de acabar rápido este parcial para poder enfocarnos en el ser bachiller, ¿sí? Entonces, estas partes me interesan porque muchas veces en la prueba ser bachiller hay preguntas de literatura. Aquí vuelta vimos un video en el que nos hace una pregunta luego de decirnos lo que dice en el video. Entonces, es lo mismo que en literatura, la retentiva, ¿no? El leer y acordarme lo que dice el video o acordarme lo que dice el libro. Entonces, poquito a poquito tenemos que ir viendo, ¿sí? Ir mejorando y ser. Y apenas muchachos abran la plataforma, yo les subo las actividades pendientes. Hasta eso siga trabajando. Como dijo su profe Aldaz, siga guardando todos los deberes que estamos haciendo en su portafolio. Recuerde que hoy tenemos una página más de la obra literaria, que puede hacerlo de aquí cuando acabemos clase en unos 5 minutitos. Así que lindo el día, lindo el día empezar así. Así que espero que el resto de día siga siendo excelente. Cuídese mucho, pórtese bien y nos vemos la siguiente clase. Adiós, muchachos.